Tulio. Bienvenidos a nuestra... Ya, terminen de jugar ahí, siéntense bien, ¿no? Tengo agua. ¿Tiene botella? Tengo botella de agua. En mi mochila tengo agua. Oye, ¿quién está bueno? De la agua. Ya, silencio chiquillos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, que son los desastres naturales antes de avanzar a la materia que nos corresponde hoy día. ¿Qué es un desastre natural? Un desastre natural es cualquier evento catastrófico causado por la naturaleza o los procesos naturales de la Tierra. Los desastres naturales pueden clasificarse en 4 grupos. 1 hidrológicos. 2 meteorológicos. 3 geofísicos. 4 biológicos. Los desastres naturales hidrológicos son todos aquellos que se originan en el agua. Ocurren como consecuencia de la acción de los mares y océanos, estos son el tsunami o maremostos, inundaciones u oleajes tempestuosos. Los desastres naturales meteorológicos. Los desastres naturales meteorológicos son aquellos que pueden darse en muchas variaciones y todas ellas están relacionadas con el clima. Estos pueden predecirse con cierta anticipación, gracias a tecnologías que definen el comportamiento del clima, y analizan la posibilidad de que lleguen a afectar un lugar determinado. Dentro de los desastres naturales meteorológicos tenemos por ejemplo, los tifones, frentes fríos y cálidos, el Niño y la Niña, tornados, tormentas tropicales, huracanes, nevadas, granizo, sequía e inundaciones por lluvia. Los desastres naturales geofísicos, son todos aquellos que se forman o surgen de la superficie terrestre. Dentro de este grupo podemos encontrar las avalanchas, derrumbes, tormentas solares, terremotos, erupciones volcánicas, incendios y hundimientos de tierra, entre algunos otros. Los desastres naturales biológicos, son provocados por alguna circunstancia especial, dentro del reino animal, y de algún modo afectan al ambiente y a la humanidad. El desastre natural biológico más importante, y representativo es la marea roja. Otros ejemplos pueden ser pestes, epidemias e infecciones. Ven, es cortito el tema de qué son los desastres naturales. Y ahora vamos a ver un poquito ya, ver dentro de este mismo tema de qué son los desastres Bienvenido al naturales, canal hay que del ver estudiante vago. cómo prevenir Hoy estos aprenderemos desastres tipos naturales, entre principales y sus comillas. características principales. Escribirte, si ya lo has hecho. Un párrafo es un conjunto de oraciones que desarrollan una idea y está separado por un punto y aparte. Puede Dentro de acá, donde está, aquí está, vamos a ver si comparte. No. Ya, silencio. ¿Cómo se relaciona el riesgo de desastres con el desarrollo? La pregunta es, ¿cómo se relaciona el riesgo? Sí. Esta es la pregunta que tienen que responder al final de la clase. ¿Cómo se relaciona
el riesgo de desastres con el desarrollo? Pregunta, ¿cómo, para los que están en la casa también, cómo se relaciona el riesgo de desastres con el de desarrollo? ¿Cómo se relaciona el riesgo de desastres con el desarrollo? Ya, uno de los grandes problemas que tiene el desarrollo y los desastres es la urbanización. Como dice aquí, como el desarrollo contribuye a configurar el riesgo, la urbanización se identifica como un factor importante de riesgo de desastre, la globalización y la exclusión social y la pobreza. Dentro de este mismo tema de la urbanización va muy de la mano con el tema de la exclusión social y la pobreza. Porque si nos vamos y nos miramos dentro de una forma, nos vamos dividiendo por regiones, si yo veo lo que es la región metropolitana, la mayoría de los sectores acomodados se van directamente a vivir a los cerros, ¿o no? O se alejan de la urbe central, pero si yo me voy a Valparaíso, me doy cuenta que toda la urbe que se va a los cerros es la gente más pobre. Pero ¿qué conlleva con este tema de los desastres naturales? Que aquí normalmente, si yo voy a la quebrada de Macul, se han construido un sinfín de poblaciones, no poblaciones, sino que de villas y condominios, los cuales las casas no bajan de las 6.000 UF. Me imagino que ustedes saben cuánto vale el UF. Los UF están 30.000 pesos y ya se pretende que llegue a los 32. O sea, estamos hablando de casas de que valen 180 millones, 200 millones de pesos. Y están construidas directamente sobre la falla o la quebrada de Macul o la falla de San Rafael o la de San Ramón. Siendo que hace como 10, 15 años atrás hubo un terremoto y una luz que arrasó con toda esa zona. Y nuevamente la urbanización pretende construir casas en sectores que son de riesgo geológico. Pero acá en Santiago, obviamente la diferencia es la comodidad a la que uno ve en Valparaíso, que la gente se va a vivir a los cerros porque es más barato. O porque nadie quiere esas tierras. Y aquí tiene que ver el tema de la urbanización con la exclusión social. Dice, ¿cómo el desarrollo contribuye a configurar el riesgo? Desbordamiento de presas que inundan poblaciones, inversiones turísticas, camaroneras que arrasan con manglar y eliminan la barrera natural de los tsunamis, globalización y marginación de la zona rural, inmigración, frontera, agrícola, etc. Tienen que considerar que la mayoría de nuestro sector, nuestro litoral central, está rodeado de humedales o de dunas. Y esos humedales y estas dunas que están construidas, que son naturales, hoy en día la mayoría están siendo destruidas o están haciendo, ¿cómo se le llaman? Removidas para construir edificios en zonas que son inundables. Porque tienen que considerar que más o menos los primeros 30, 40 metros de una playa común y corriente es inundable. El último tsunami que hubo, que fue en La Serena y en Coquimbo, hizo desaparecer la mitad de la playa. En donde el agua alcanzó a llegar hasta la avenida central que tiene La Serena. Arrasó con todo el faro. ¿Por qué? Porque la gente está construyendo donde no debería construir, no prevé el impacto ambiental o no hace caso a los estudios de
que se le llaman estudios de impacto ambiental o de naturaleza, en la cual se da la opinión de que no se puede construir en este sector porque es de riesgo de inundación, de deslave, de, ¿cómo se llama esta otra cosa? De aluviones o de falla geográfica. Pero se realizan igual y obviamente las personas que compran son después las que se ven perjudicadas. Dentro de este otro punto también tenemos cómo el desarrollo contribuye a la configuración del riesgo, el cambio climático. Hoy en día nuestro cambio climático, imagínense, nosotros estamos en plena primavera y continúa lloviendo. Y estamos en plena primavera, siendo que en este periodo ya las temperaturas no tendrían que estar bajando de los 20, 25 grados y estamos con lluvia. En donde en las mañanas amanecen frías y a las tardes igual y en el día hace calor. Ese es el problema del cambio climático. Y obviamente este cambio produce que en sectores que donde nunca había llovido, sectores que son totalmente áridos, vuelva a caer agua y ocurran desastres, o viceversa, en lugares que la gente estaba muy acostumbrada a que siempre hubiera agua, ya no hay, y también produce un desastre natural en el cual aparece lo que es la sequía. Por lo mismo dice que hay un claro vínculo entre el crecimiento económico de los países desarrollados, su consumo de combustibles fósiles y el calentamiento global. Los países menos adelantados tienen menor capacidad de adaptación y son más vulnerables a los daños ocasionados por el cambio climático. Modificación de condiciones meteorológicas para aumentar frecuencia y variabilidad de fenómenos meteorológicos extremos, sequía, inundaciones, ciclones, etc. Cuando hablamos del Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, hay que obviamente, hoy en día la gente, según se ha ocupado de la tecnología, se le ha tratado de culturizar en este tema de qué son los desastres, que normalmente la gente que vive alrededor de la playa o cerca del litoral o cerca del mar, normalmente siempre llegan estas alarmas de tsunami a través del celular. Hoy en día se prefiere prevenir antes que lamentar en el tema de que si hay un temblor, un terremoto, no directamente en las costas. Recuerden que los tsunamis no necesariamente tienen que ser el terremoto en la costa o dentro del territorio nacional. Si ocurre un terremoto en Tahití, en la Australia o en Japón, la onda expansiva podría mandar una ola hasta el territorio nacional. De menor intensidad o mayor intensidad, igual va a llegar y va a entrar al territorio. El tsunami no necesariamente tiene que ser una ola gigante, puede ser una entrada de mar bastante constante, y esa entrada de mar puede venir sin fuerza, pero siempre va a arrastrar algo. Y lo que se llama que son los que arrastran sedimentos, y eso es lo que ocurre, o más bien dicho, va destruyendo todo su paso. Aquí se entienden los conceptos clave en la reducción de riesgo: peligro natural, vulnerabilidad, riesgo. Acá en este sentido hablamos de peligro de origen natural, es un terremoto, lluvia, etc. La vulnerabilidad depende del sector donde este terremoto o esta lluvia se dé con intensidad, o puede ser un incendio forestal y conlleva a un riesgo. Como dice acá, peligro de origen natural, evento físico que no afecta a los seres humanos porque sus efectos no entran en contacto con ellos. Fenómeno natural, asentamiento, peligro de origen natural, desastres de origen natural. Ahí tenemos incendios, lluvias, terremotos, etc. Como dice aquí, peligro de origen natural, evento físico que ocurre en una área poblada con infraestructura que puede ser dañada, normalmente por un terremoto. Desastre de origen natural, peligro que causa un número inaceptable de muertos o daños de propiedades. Peligro, desastre, término más amplio que incluyen la presencia de eventos naturales e intervención humana, que normalmente son los incendios. Mira, antes de seguir con esto, vamos a ver algo un poquito más.
A ver, aquí vamos a hacer un pequeño video de lo que es la prevención de desastres. Aula virtual. Hoy veremos el tema de prevención de desastres. Recordemos que los desastres naturales no son provocados por la naturaleza. Los fenómenos naturales son propios de la naturaleza y cada uno tiene su propósito, del cual en muchas ocasiones los seres humanos son beneficiados. Pero hay fenómenos naturales que comúnmente se asocian a desastres. La lluvia, los tornados, los huracanes, los sismos, que son muy comunes en México, y los tsunamis. Comencemos viendo qué son los fenómenos naturales, que son los cambios que se producen en la naturaleza, es decir, que no es provocado por la acción humana directamente. Estos pueden influir positivamente, como las lluvias sobre los cultivos, o negativamente, como los huracanes sobre una ciudad, o simplemente no pueden influir, como un arco iris. Es decir, estos pueden aparecer como un acontecimiento inusual, sorprendente o desastroso bajo la perspectiva humana. Entonces, la lluvia, los tornados, los huracanes, los sismos y los tsunamis son fenómenos que se asocian con los desastres debido a su intensidad o a la magnitud con la que se desarrollan. La magnitud con la que se presenta el fenómeno va a determinar si se presenta como un peligro y si es así, pasa al siguiente concepto, el peligro. Veamos un elemento de los desastres, que es el peligro o la amenaza. Se da cuando aumenta la probabilidad de que un fenómeno impacte en un momento y lugar determinado. Existen dos tipos de peligros, los naturales o los antrópicos. Veamos en qué consiste cada uno. Los riesgos pueden ser clasificados según el tipo de amenaza en naturales o antrópicos, pero a su vez cada uno tiene sus clasificaciones de acuerdo a la causa que lo ocasiona, aunque puede haber una combinación de ellos. Por ejemplo, durante el periodo de lluvias extraordinarias se generan inundaciones, pero también puede ocasionar reblandecimiento del suelo, desestabilización de laderas de los cerros y provocar deslizamientos de terreno. Aquí se combinan los riesgos de origen hidrometeorológico y también de origen geológico. Nuevo Nescafé Fina Selección Alta Rica. Granos de café tostados y molidos, para esos momentos que importan. Pero para que un peligro de fenómeno natural pueda generar un desastre, tiene que ver con la respuesta de la sociedad ante el peligro. Esto es lo que se considera como vulnerabilidad, o dicho de otra manera, la escasa capacidad que tiene la población de un lugar para actuar antes, durante y después de presentarse un peligro. Hablemos sobre la vulnerabilidad, que es el grado de exposición de la población a un riesgo. Hay mayor vulnerabilidad mientras más bajas sean sus condiciones socioeconómicas, lo que hace más difícil la recuperación, porque es mayor el desastre en la población, que es todo lo contrario a cuando es menor la vulnerabilidad. Por eso, en estas condiciones es importante ser resilientes, que es la capacidad de afrontar las situaciones que se presentan. Aunque se cuente con una cultura de prevención y se reduzcan las posibilidades de presentarse un desastre, la población puede enfrentar el paso de un fenómeno o un desastre a través de la resiliencia. El tercer concepto es el riesgo, que se considera como la probabilidad de que una amenaza tenga consecuencias negativas en la población. Entonces, para que exista un riesgo es porque se presentó una amenaza en una población vulnerable. Un riesgo se convierte en desastre cuando en una población vulnerable se presenta una amenaza natural o antrópica, generada por el ser humano, y esta genera grandes efectos dañinos difíciles de reparar. La sociedad sí puede evitar los desastres. Para ello, toda la población tiene que trabajar en conjunto ante la presencia de una amenaza. Para eso existe la prevención, que tiene como finalidad minimizar un riesgo a partir de que cada persona conozca
lo que debe hacer ante un peligro o una amenaza, porque aprender a prevenir es aprender a vivir. Ahora observa las responsabilidades de las autoridades ante una comunidad y también lo que deben hacer y conocer los ciudadanos para no ser muy vulnerables ante un desastre. Atendiendo a cada una de las acciones que le corresponde a la sociedad y a las autoridades, es como se genera una cultura de prevención de desastres y se reducen las consecuencias negativas que afectan a la población ante la presencia de una amenaza. Esto es lo que ayuda a que se mitiguen los efectos ambientales y sociales de los desastres. Entonces, para fomentar la cultura de la prevención, es importante conocer las medidas preventivas, que son las acciones a realizar ante un fenómeno para proteger nuestra vida. Recordemos que cada una varía de acuerdo al fenómeno y para salvaguardar nuestra vida existe protección civil, quien trata de arbitrar todos los medios para evitar que se produzca una catástrofe o calamidad pública. La protección civil nos enseña a realizar acciones para protegernos de los riesgos que hay en las grandes ciudades. Estas se dividen en 4 niveles. Están las acciones de prevención, las acciones de mitigación, las acciones de auxilio y las acciones de recuperación. Dada la preocupación internacional por la incidencia de estos acontecimientos, a nivel global surge la EIRD, que es la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, quien se encarga de diseñar estrategias y políticas para la reducción de las amenazas naturales. Pero en 1988 fue creada la CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres y tiene como misión salvaguardar en todo momento la vida, los bienes e infraestructura de las y los mexicanos. Aquí más o menos entendimos lo que son, porque es esto de los desastres naturales, o más bien dicho, la prevención y el riesgo de la vulnerabilidad de los sectores más acomodados es casi, se le puede decir como una norma internacional. En todos los países se tiene que aplicar de la misma manera para que la gente sepa y reaccione de la misma forma, ante un terremoto, ante una aluvión, ante un tsunami o ante un, ¿cómo se le puede decir? Un tornado. Y todos estos elementos de seguridad siempre son iguales en todas partes. Así la gente no necesita estar preguntando y no va a saber automáticamente qué es lo que está sucediendo. Nunca habían cuidado de él. Por eso, él le dio el... Un tsunami es una cadena de olas inmensas que aparecen después de terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra submarinos e incluso impactos de asteroides. La ola más grande jamás registrada fue documentada el 9 de julio de 1958, en la bahía Lituya, en Alaska. La altura de esta alcanzó unos impresionantes 524 metros. Esta situación no es broma, y tan pronto como descubras que se avecina un tsunami, debes actuar de inmediato para salvar tu vida. Esto es lo que debes hacer de inmediato. Si estás en tierra firme, no importa si vives cerca de la costa o viajas allí durante un fin de semana, debes conocer los signos de un tsunami que se acerca. Puede ser un rugido ensordecedor que proviene del océano o algún otro comportamiento inusual en el agua. Por ejemplo, esta puede drenarse repentinamente mostrando el fondo del océano o viceversa. Puede aparecer una pared de agua en el horizonte. Además, presta atención a los cambios de comportamiento extraños en los animales. Si se agrupan inesperadamente, se esconden en diferentes rincones, abandonan el área o muestran ansiedad extrema, estos pueden ser signos de un desastre natural inminente. Tan pronto como escuches una alerta de tsunami, no esperes ni un segundo, evacúa de inmediato. Deja atrás tus pertenencias personales y documentos. Ahora no es el momento de pensar en tus posesiones. Reúne a tus seres queridos y usa cualquier medio de transporte disponible para alejarte de la costa. Sube a tu automóvil, a una bicicleta o simplemente corre lo más rápido que puedas. Muévete lo más lejos que puedas de la orilla, en dirección a altas colinas, montañas o un bosque. Si es posible, ve al menos 3 kilómetros tierra adentro y 30 metros sobre el nivel del mar.
Si estás atrapado por el aumento del agua, elige el edificio más alto y más sólido y sube a la cima. No es una salida ideal, ya que la construcción puede colapsar bajo la fuerza de las olas del tsunami. Pero al menos es algo. Además, ten en cuenta que las carreteras a menudo son borradas por los tsunamis. Por lo tanto, después de que todo haya pasado, es posible que tengas problemas para encontrar el camino de regreso. En la mayoría de los casos, los tsunamis están estrechamente relacionados con los terremotos. Es por eso que debes intentar escapar hacia áreas abiertas con pocos edificios para evitar ser golpeado por la caída de escombros. Además de eso, mantente alejado de las líneas eléctricas, paredes, puentes y demás. Incluso si estas construcciones se ven lo suficientemente resistentes, pueden colapsar durante una réplica. Todo el tiempo, presta atención a las advertencias de tsunami y a las órdenes de evacuación. Si no estás en una zona de peligro de tsunami, quédate donde estás y espera más instrucciones. Ten en cuenta que las rutas de evacuación en áreas potencialmente peligrosas a menudo están marcadas con un letrero especial con una ola y una flecha. Apunta en la dirección de terrenos más altos. Si te caes al agua, toma el tronco de un árbol, una puerta o una balsa. En resumen, encuentra algo que flote y cuanto antes, mejor. Incluso cuando creas que todo terminó, no te apresures a relajarte. Los tsunamis vienen en oleadas y puede haber docenas de ellos. Lo que es peor, cada ola siguiente puede ser más grande que la anterior y pueden durar horas. Por lo tanto, prepárate para olas adicionales, réplicas y una larga espera. Intenta encontrar información confiable escuchando actualizaciones de radio. No es la mejor idea confiar en lo que divulgan las personas. De lo contrario, podrías regresar demasiado pronto y quedar atrapado en más olas. Recuerda que necesitas sobrevivir no solo al tsunami en sí, sino también a sus consecuencias. Una vez que el agua baje, verás toneladas de escombros potencialmente peligrosos. No te olvides del riesgo de electrocución. El agua puede cargarse eléctricamente por líneas eléctricas subterráneas dañadas. Además, no toques ningún equipo eléctrico si estás parado en el agua o si eso está mojado. No te acerques a casas y otros edificios porque, después de la inundación, es probable que se vuelvan inestables. Ahora, si estás en el mar, si has oído hablar de un tsunami que se aproxima cuando estás en un bote o en un barco en el mar, trata de moverte a aguas profundas tan rápido como puedas. La profundidad segura es 45 metros o más. La cuestión es que, en mar abierto, las olas de un tsunami pueden alcanzar una asombrosa longitud de cientos de kilómetros, pero generalmente no tienen más de varios metros de altura. Por otro lado, lejos de la costa, tales olas generalmente viajan a una velocidad vertiginosa de hasta 800 kilómetros por hora. Pero cuando una ola se está acercando a la costa, se ralentiza a 48 kilómetros por hora y crece en altura. Si eres un surfista y se acerca un tsunami, rema hacia la orilla y corre hacia el lugar más alto que puedas ver. Es posible que aún tengas varios minutos preciosos hasta que el tsunami golpee la playa. Si se acerca un tsunami mientras estás lejos de la orilla, rema hacia el horizonte, hacia las profundidades del mar. Allí es posible que no sientas tanto la fuerza devastadora de las olas del tsunami. Además, tendrás un dispositivo de flotación. En mar abierto no tendrás que preocuparte por los escombros. Finalmente, si has logrado alejarte de la orilla y estás fuera de peligro por el momento, no te apresures a volver a la playa. Espera al menos un par de horas. Los tsunamis tienden a durar un tiempo. Bueno, esto es lo típico que son los tsunamis. Aquí 6 consejos para... Es el multivitamínico enriquecido con probióticos, minerales y vitaminas. Pero El más recomendado por los médicos en... vamos a ver algo un poco más entretenido. No se preocupen, en pocos minutos vendrán unos entretenidos comerciales y... ¿Qué pasa? ¡Tulio! ¡Esto es un desastre! ¡Ay, era un día tan bello! ¿Estás loco? ¡Esto es una bendición! ¡Por fin tenemos algo que informar! ¿Está lista la cámara? ¡Ok! Un terremoto de gran gravedad ha azotado gravemente la Tierra de manera grave. Por eso comenzamos de inmediato una programación especial. Y ya uno de nuestros valientes reporteros se encuentra en terreno para verificar los daños de este siniestro sismo. Adelante, Mario Hugo.
Así es, Tulio. Me encuentro en mi casa y tengo la dicha de decir que no le pasó nada. Y que todos mis perros están bien. ¿No es cierto, Copi Copi? Elemento, Mente en Blanco, Chaucha, Coliforme, Tepo Tepo, Yo no fui, Fierro Malo, Palmerita, Neumatec, Cortachurro, etcétera, y Maletín? Pero Mario Hugo, ¿qué haces en tu casa? Queremos ver qué pasó en el resto del país. Patana, ¿tienes esa información? Efectivamente, tío Tulio. Me encuentro en mi casa donde no pasó nada, así que estoy feliz. ¡No me interesa! ¿Qué tienes que decirnos, Mico? ¿Algo grave? No, Tulio, solo un gran susto. Pero yo y mi familia estamos muy bien. Pero qué falta de profesionalismo. ¿Es que todos se fueron a sus casas? Juanín, ¿dónde estás? Se fue a su casa, Tulio, pero llamó diciendo que no le pasó nada. ¿Nos queda algún reportero en la calle? ¡Solo yo, Tulio! Por fin un profesional que en vez de preocuparse por su casa, nos muestra la cruda realidad. ¿Dónde te encuentras, Guachimingo? En mi casa, Tulio. Lo perdí todo. ¡Todo! Lo único que se salvó fue mi lámpara de lágrimas. Vamos a una pausa y luego seguimos con este verdadero drama humano. Sí, Copi Copi, ya voy para la casa. Voy a Neumatex, Adjetivo, Cortachurro, Fierro Malo. Amigos, seguimos con la terrible noticia que ha sacudido el corazón de todo un país. Un terremoto destruyó la casa de Guachimingo. Patano nos informa. Así es, tío Tulio. La situación es realmente devastadora en la casa de Guachimingo. ¡Lo perdí todo! ¡Todo! Pero seguramente la gente se ha motivado con nuestra campaña y ha colaborado con importantes aportes. Hasta el momento ha llegado un neumático, una escoba, una raqueta y un patín. ¡Por lo menos tráiganme el otro! Tío, lo que Guachimingo necesita es una nueva casa. ¡Pobre Guachimingo! ¿Pero por qué no se viene a vivir acá? ¿Pero qué dices, idiota? ¿En serio? Está bien. Desde ahora el estudio de 31 minutos será tu hogar. Bueno, aquí algo un poco más gracioso dentro de lo que es los terremotos, pero aquí viene la otra parte de cómo es prevenir ante... Por eso, amigos, es muy importante mantener la calma cuando las cosas no suceden como queremos. No sacamos nada con alterarnos con los imprevistos. Como ahora, por ejemplo, que estamos experimentando un leve movimiento tectónico. En otras palabras, un sismo. En otras palabras, ¡terremoto! Dami, escúchame. Está todo bien. No pasa nada. ¡Terremoto! Dami, escúchame. Tenemos que salir a la calle. No podemos estar aquí en el departamento. Se va a caer el edificio. Dami, si este edificio fuera de adobe o autoconstrucción, deberíamos irnos, pero no es el caso. Así que estamos a salvo. Si sales a la calle, puede que corras más riesgos que aquí dentro. Y lo más probable es que las líneas estén saturadas porque todo el mundo está tratando de llamar por teléfono. Prioriza las redes sociales y los mensajes de texto para contactarte con tus conocidos. Bueno, ¿y qué hay de Guaripolo? No ha aparecido muchísimo rato. ¿Dónde estará? Ese palurdo ni siquiera se debe haber enterado que hubo un temblor. ¡Ayuda! ¡Guaripolo! ¡Vamos enseguida! ¡Guaripolo! ¿Me escuchas? Aquí estoy, debajo de todos estos cachivaches. Sáquenme, por favor. Nada como una buena sacudida de vez en cuando. Veo que te tomas el tema de los sismos con humor. Me fascinan. Es como volver a ser una guagua chica en una mecedora. Es como bajar al infierno. Ninguna de las dos par de locos. Los sismos son movimientos de la superficie terrestre. Son una liberación de energía que se produce al nivel de las placas tectónicas. Cuando éstas se rozan, nosotros también sentimos temblar.
Oh, Guaripolo, ¿estás bien? ¿Están todos bien? Nosotros estamos bien. Bien asustados, pero bien. ¡Ah! Cálmese, señora histérica. Guaripolo, no seas así con la señora Clotilde. Cuando alguien está muy nervioso por un temblor, hay que contenerlo y no retarlo por estar nervioso. Yo me encontraba viendo la comedia de la tarde y de repente todo se empezó a mover y el pobre monstruino estaba en el baño haciendo su... ¡Willy! Oh, y el pobre no alcanzó ni a limpiarse su... ¡Willy! ¡No! ¡Es el fin del mundo! ¡Rápido! ¡Todos métanse bajo la mesa! ¡Ah! De ninguna manera, segurito malévolo. Yo me voy a la azotea. Va a venir el tsunami. ¡Ah! ¿Tsunami? ¡Ey! ¡Calma! Tranquilos, no estamos en la costa. Aquí no llega el mar. No va a haber un tsunami. Pero Guaripolo no está del todo equivocado. Si estuviéramos en la playa, tu instinto de correr a la altura habría sido el correcto. Cuando estás cerca del mar y hay un temblor fuerte o un terremoto, debes evacuar a lugares altos y alejados del mar. Pero les vuelvo a repetir, la regla más importante cuando hay un sismo es... ¡apretar cachete! Hacerse el tonto. ¡Saquear las tiendas! ¡Tirar a la cabina! ¡No! Lo más importante es mantener la calma. Si necesitan ayuda, tienen que pedir auxilio sin desesperarse. Si están cerca del mar, deben alejarse de él. Si están en una construcción de adobe, deben salir a la calle. Y si su construcción es segura, deben meterse bajo la mesa o bajo la superficie más resistente que encuentren para proteger su cabeza de posibles objetos que puedan caer. Si quieren contactarse con familiares, antes de llamar, manden mensajes de texto o usen las redes sociales. Los sismos pueden ser una experiencia muy traumática o muy tranquila, dependiendo de tu actitud. ¡Ah! Mucho bla bla, segurito. Ya me dio hambre. Podríamos aprovechar de comer este pavo asado que traje. Y tomar repeticola. Y acompañarlo con papas fritas. Y comer chicles de choclo. Oh, yo no traje nada. Ah, desubicado. Ya, chiquillos, tienen que tener lista la respuesta que les pedí. Les mostré una pregunta y es esta, tienen que contestarla antes de terminar las clases. Ya les quedan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Recuerden que esa es cómo se relaciona el riesgo de desastre con el desarrollo. Esa es la pregunta que tienen que contestar, tanto los que están en la casa como acá. Ya, chiquillos, antes que se acabe el tiempo, lo voy a dejar para que puedan realizar sus actividades. Nos estamos viendo.